y vamos a adelantar un poco la entrevista con el doctor Ángel Valderas. Él es mexicano, es docente universitario. Con él vamos a hacer un análisis, diríamos un poco forense, del balotaje que se dio acá en el Ecuador. Saludamos al doctor Ángel Valderas desde México. ¿Cómo está, doctor? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. Bienvenido. Buenos días, Carla y Jaime. Espero que me escuchen bien. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. El término, Jaime, que utilizaste es correcto. Análisis forense. Es algo que mexicanas y mexicanos, digamos, tenemos experiencia en el mundo académico. Escuché su entrevista con Jesús López Almejo, donde les hizo un recuento de un país en donde prácticamente había fraude electoral de manera permanente. Ayer vimos el comunicado de Daniel Noboa, donde nos quiere echar la culpa de un atentado. Eso va ligado, va muy ligado a los resultados electorales, porque es una historia que ya lo vivimos. La vivimos en 2007. Y el término correcto es análisis forense, que inicia en 2006. Aquí tengo un libro que sintetiza aproximadamente 30, 40 trabajos, ojo, no de sociólogos, no de politólogos, no de antropólogos. En este libro hay 30, 40 trabajos, es una síntesis, pero aquí tengo más, miren, escritos por ingenieros. Estos libros y los análisis, algo que yo hice también en 2006, están basados en datos, no en prejuicios, no en una ideología. Son análisis que inician en México en 2006 con el fraude electoral más documentado de la historia. ¿Por qué forense? Porque es un análisis a posteriori con base en los datos disponibles. Participaron principalmente físicos, en primer lugar, físicos. En segundo lugar, ingenieros, ahí me incluyo yo. En tercer lugar, matemáticos, porque uno pudiera pensar que los matemáticos estuvieron en primer lugar, no. Y después hasta químicos y hasta biólogos. Es decir, gente que trabajamos datos de manera habitual en la industria, en las ciencias computacionales, en la inteligencia artificial, en la ingeniería biomédica, mi trabajo en la universidad, estamos acostumbrados a ver datos. Y detectamos con ojo clínico cuando algo no checa. Uno de los científicos más famosos, jóvenes en México, Miguel de Icaza, que trabaja en Estados Unidos, yo recuerdo que con una sola comunicación señaló: aquí hubo fraude en las elecciones de 2007. ¿Qué fue lo que detectó en 2007? Una gráfica de un comportamiento anómalo en donde dice: esto no es posible. Esto es como si un cardiólogo detecta en un electrocardiograma e inmediatamente detecta una cardiopatía. Eso es lo que pasa con la gente que todos los días manejamos datos. Bueno, yo soy cercano a Ecuador y lo he seguido, pues porque fui profesor de la Universidad de Cuenca durante 3 años en posgrado. Viajé a Ecuador 3 años seguido. Yo daba clases en invierno en Cuenca. Entonces conozco Ecuador, ¿no? Me gusta el canelazo, conozco Quito, etcétera, ¿no? Y bueno, el mismo día de la segunda vuelta, yo estaba escribiendo ya en un chat de periodistas mexicanos en el que estoy. Yo no soy periodista, pero como colaboro con muchos medios, me incluyen en sus chats. Y yo lo primero que dije, estoy hablando, ¿qué sería? Hora de México, quizás 10:20 de la noche, 11:20 de la noche en Ecuador. Y yo dije, aquí hay algo que no me checa. Hay datos que no me checan. Les puedo hacer rápidamente el resumen. Miren, y de hecho yo voy a presentar esto mañana en el canal 11 de televisión a nivel nacional, y ya lo presenté en 2 espacios en México, porque parte de mi trabajo es la contribución del análisis cuantitativo a la discusión pública. Es decir, hacer sinergia
con científicos sociales y con gente que trabaja humanidades para determinar si los datos son plausibles o no son plausibles. Mi análisis es frío, objetivo, no soy ecuatoriano, no tengo nacionalidad ecuatoriana, son los datos. ¿Y qué fue lo que yo observé inmediatamente el día del balotaje? Ustedes lo conocen más, en México menos, pero yo analicé también datos de la primera vuelta en Ecuador. Fue el empate técnico. Cuando uno habla de un empate técnico, son resultados tan cerrados que aunque gane alguien, en este caso Daniel Noboa, por .17, es un empate técnico, 44.17. Estadísticamente, cuando se hacen encuestas, para que se den una idea, el margen de error puede ser de un más o menos 3%. Eso quiere decir que todavía tú puedes tener un 45% y otra persona un 43%, y de todas maneras puede ganar el del 43% por el margen de error. Hasta 6 puntos, porque el que sacó 45 puede bajar 3 a 42, el que sacó 44 puede subir 3 hasta 47. Pero más de eso ya no, para eso se mide el margen de error. Bueno, ahora, esa es una. Segunda cosa, México no tiene segunda vuelta, a diferencia de Ecuador. Yo gran parte de mi trabajo académico lo hice en Europa durante 10 años, viví en Italia, trabajé en Italia, me invitaron a Ecuador cuando yo viví en Italia, porque allá me localizaron. Entonces estoy acostumbrado a ver los países que tienen segunda vuelta. En primer lugar, Francia, es como es el país de los países que primero pusieron la segunda vuelta, pero está Ecuador, está Uruguay, está Finlandia. Hay muchos más países que tienen segunda vuelta. Ahora, ¿qué fue lo que yo observé en los datos inmediatamente? Repito, el mismo domingo, sin tener datos oficiales, revisando Exit Poll, el CNE. Bueno, a ver, en la segunda vuelta, ustedes en Ecuador, en la primera vuelta tuvieron 16 candidaturas. A la segunda vuelta van los dos punteros. Yo ayer a Jaime le mandé 3 ejemplos, pero Jaime, hay muchísimos más. Si revisamos la regularidad de las segundas vueltas, yo les mandé ejemplos muy recientes que son Francia, Uruguay, Finlandia. Vamos con Francia. Pero nada más son ejemplos. Exacto. Ahí tenemos un ejemplo. Ese es el ejemplo de Francia. En 2022 van a la segunda vuelta Emmanuel Macron y Marine Le Pen. Ya no va Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Yannick Jadot. Bueno, ¿qué hace el elector? Ustedes lo saben bien en Ecuador, nosotros no tenemos segunda vuelta, a mí me encantaría tener segunda vuelta en México, porque en la primera vuelta votas por quien quieres llegar a la presidencia. Es evidente que la gente que votó por Emmanuel Macron, fíjense, para no hablar de Ecuador, pero pensemos Noboa y Luisa González, Emmanuel Macron. Los que votaron en la primera vuelta por Emmanuel Macron, esos casi 10 millones de votos, es evidente que van a votar por él en la segunda vuelta. Lo quieren de presidente. Y los que votaron por Marine Le Pen en la primera vuelta, poco más de 8 millones, van a volver a votar por ella porque la quieren de presidenta. El dilema lo tiene quien apoyó a Mélenchon, a Zemmour, a Valérie Pécresse. ¿Por qué? Porque si yo voté por Mélenchon y lo quiero de presidente, en la segunda vuelta ejerzo mi derecho de veto. Es decir, elijo la opción, desde mi perspectiva personal, menos peor. O sea, a ver, la gente que votó por Mélenchon tenían perfectamente ubicado que Marine Le Pen representa la extrema derecha francesa. Bueno, pues la gente de Mélenchon dice, no queremos a Marine Le Pen, votamos en su inmensa mayoría por Macron. Y lo mismo con los votantes de Zemmour
y de Pécresse y de Jadot. Bueno, entonces, ¿qué sucede en la segunda vuelta? La gráfica de la izquierda. Pues que unos votos van para Macron y otros votos van para Le Pen. Por eso es que Emmanuel Macron aumenta 9 millones de votos y Marine Le Pen aumenta 5 millones de votos. Esto que tienen en pantalla es el comportamiento regular de una segunda vuelta cuando no hay manipulación de resultados, que en Francia no los hay. Bueno, posteriormente les envié otro ejemplo, que es el ejemplo de Uruguay, que acaba de tener elecciones, ahí está, el año pasado. Esto fue en 2024. Ahí está el mismo ejemplo. ¿Quiénes fueron a la segunda vuelta? Yamandu Orsi, Álvaro Delgado. Bueno, los votantes de Andrés Ojeda, de Gustavo Salle, de Guido Manini, Pablo Mieres, pues unos votaron por Orsi y otros votaron por Delgado. Bueno, Orsi gana 200,000 votos más, que en el caso de Uruguay, como es un país pequeño, es un 13% adicional, y Álvaro Delgado aumenta sus votos en casi 500,000. Bueno, ahí está. Último ejemplo de los tantos que hay. Es el caso de Finlandia, que también tuvo elecciones en 2024. Y ahí podemos ver cómo en la segunda vuelta ambos candidatos, en este caso casi a la par, observen que Stubb aumentó casi un 78% y Haavisto un 76%. Bueno, les mostré 3 de los múltiples ejemplos. Regularidad, regularidad, regularidad en la segunda vuelta. Pero, ahí viene el pero, ¿qué vimos en Ecuador? Pues en Ecuador vimos que esto no se dio. Para los científicos sociales, si esto no se da, es algo que nos llama la atención de decir, ¿por qué no se dio? Porque todos vimos que Luisa González prácticamente se queda en el mismo porcentaje. Eso pudiera darse, exacto, pudiera darse, recordemos que de 44 a 44,37, pero el dato más raro, los dos datos son raros. ¿Cómo es posible que Luisa González, los 14 candidatos, todo su voto se va para Daniel Noboa, que subió del 44 al 55, 11 puntos, más de 11 puntos, 11 puntos y medio. Bueno, ustedes conocen muy bien la historia de su país y yo les recomendé ayer a Jaime, yo este análisis lo hice desde el domingo, pero por ahí del jueves, en su canal de Telegram, Mirko Casale, que es un italiano, hizo un análisis muy semejante al que yo hice, incluso un poco más pormenorizado, incluyendo datos de provincias. ¿Qué nos dicen los datos? Es importante el porcentaje, pero también el número de votos, porque de la primera a la segunda vuelta, Luisa González solo aumentó 160,000 votos, mientras que Daniel Noboa aumentó más de 1,300,000. Es algo que uno dice, bueno, los que hemos seguido la historia reciente de Ecuador, hubo un acuerdo con Leónidas Sisa antes del balotaje, 31 de marzo. Los que monitoreamos vemos 31 de marzo. Así es. Leónidas Sisa en la primera vuelta obtuvo el 5.25% de los votos, más de 500,000, casi 540,000. ¿Qué sucede en un acuerdo, como los que se han hecho en Francia, en Finlandia, en Uruguay? Bueno, pues que el tercer lugar, o el cuarto, o el quinto, llegan a un acuerdo con alguno de los dos punteros y canalizan sus preferencias electorales a con quien hacen el acuerdo. Y todos lo vimos que Leónidas Sisa canalizó
su apoyo a Luisa González. Matemáticamente no se puede garantizar que el 100% de los votos del tercero vayan a una persona, pero sí el 90%. Si tú recibes una indicación, si ves que para tu partido o tu preferencia electoral, es el caso francés con Jean-Luc Mélenchon y la Francia insumisa, que llama a salir a votar primero en contra de Marine Le Pen o apoyar a Emmanuel Macron. ¿Qué nos esperábamos, Luisa, de Luisa González y de Noboa? Nos esperábamos ver el empate técnico que vimos prácticamente en la primera vuelta. Eso era lo que se esperaba. Doctor, ¿eso es lo real que debió pasar? Debimos volver a haber visto, expuesto prácticamente esos mismos datos con márgenes pequeños de diferencia. ¿Eso es lo normal? Claro, eso es lo normal en una segunda vuelta. Luisa González entra, como decimos en México, a la segunda vuelta en caballo de Hacienda. Si sumamos aproximadamente los 44 de la primera vuelta, los 5 y feria de Isa, estamos hablando de que Luisa González entra con un 49% de intención de voto. Eso implicaría que aunque los otros 13 candidatos movieran su voto hacia Noboa, estaríamos hablando de un 49-51, pero más del 49, menos todavía, porque si sumamos los porcentajes. Pero en términos de votos, hay otra cosa que no checa, Carla, y no checa. ¿Por qué? Porque esos 540,000 votos de Isa, que se deberían de haber sumado a los 4,5 millones de Luisa González en la primera vuelta, deberían de haber dado más de 5 millones de votos a Luisa González, pero sacó 4,5 millones. O sea, no nada más es porcentajes, también es el número de votos, y esto también es relevante. Pero les voy a dar 2 elementos más. Este elemento ya es raro. Este elemento en México nos llevaría a lo que peleamos mucho en 2006. Conteo de voto por voto, casilla por casilla. Porque sabemos ya en América Latina, yo ayer estaba viendo un programa de análisis de Argentina con gente de Brasil, de Bolivia, bueno, hasta en España están escandalizados de actas que no se firmaron, por no hablar de toda la parte cualitativa que vimos desde acá. En ninguna democracia se da que tú decretes un estado de sitio 24 horas antes de una elección. Y hay señalamientos de la OEA también. Hay señalamientos de la OEA, la prohibición del celular. O sea, hay toda una serie. Yo acabo de publicar, hoy en México publico una síntesis cualitativa de todas las irregularidades, doctor, que vimos desde fuera. En esas irregularidades también la vimos desde la primera vuelta, cuando el presidente candidato, con una cancha inclinada, participa, no encargando la presidencia, haciendo actos proselitistas con recursos públicos. A pesar de todo esto, de esa cancha inclinada, aún así se obtiene un resultado muy parejo. Entonces aún te da mucho más que pensar. Bueno, desde la primera vuelta, a ver, ustedes tienen una ley electoral que prohíbe a un presidente o una presidenta ser candidato al mismo tiempo. Y es una ley muy buena porque evita una competencia desleal. Evita que tú utilices los recursos del Estado para favorecer tu candidatura. Y a nivel internacional, muchos nos escandalizamos de una violación flagrante de la ley para llevar ventaja. Pero les quiero dar 2 datos numéricos más de cosas que no checan. 1, comportamiento atípico de la segunda vuelta. 2, yo seguí 13 encuestas entre el 24 de marzo y el 13 de abril de casas encuestadoras de Ecuador con 19 mediciones, en donde de esas 19 mediciones,
Luisa González ganaba en 12, con un margen que va del 0.4 al 8%. 12 de 19. Noboa ganaba en 7. Pero si hacemos el promedio numérico de estas 19 mediciones, ojo, esas intenciones de voto le daban 1.1 de ventaja a Luisa González. Otra vez es un empate técnico. Entonces ya tienes los resultados reales, tienes las encuestas de salidas. Pero hay un tercer elemento numérico que no checa. Los exit poll, las encuestas de salida. En Ecuador fueron 2, Telcodata y Corp Mon. Bueno, cuando uno revisa las encuestas de salida, que yo las revisé el día de la elección, otra cosa, dije, son plausibles las encuestas de salida, porque una le daba el triunfo a Noboa, otra le daba el triunfo a González, pero con empate técnico. Telcodata le daba ventaja a Noboa por menos de 3 puntos, poquito más de 2 puntos. Pero Corp Mon le daba a Luisa González una ventaja de 4 puntos. Es decir, ¿qué quiero decir? 19 mediciones previas llevan una consistencia estadística. Exit poll, la gente ya voté de esta manera, empate técnico. Encuestas, empate técnico, primera vuelta, empate técnico, llegas a los datos reales y el comportamiento es totalmente atípico desde el punto de vista matemático, específicamente desde el punto de vista estadístico. Eso es algo que no checa y que deberá de revisarse, y que si alguien ganó con estas anomalías en los datos, por legitimidad, se debería de hacer un reconteo y una revisión del proceso. Daniel Noboa mismo debería pedir el reconteo para que se legitime su gobierno. Les pongo 2 ejemplos. En 2006, cuando en México se dio el fraude, hubo elecciones en Costa Rica, hubo elecciones en Italia y se pidió el conteo voto por voto y la revisión. En México también. Fueron México, Costa Rica e Italia. En Italia, quien ganó fue Romano Prodi, aceptó el conteo y se ratificó su triunfo. Lo mismo pasó en Costa Rica. Pero en México, quien orquestó el fraude electoral, Felipe Calderón, no quiso el conteo. Y otro detalle, en México, en esas elecciones de 2006, se tuvo complicidad de parte del IFE, Instituto Federal Electoral, el análogo de su Consejo Nacional Electoral. Muchos nos preguntamos si el árbitro permite violaciones de la ley a uno de los candidatos, hay complicidad. Yo intenté descargar la base de datos de su proceso electoral ayer, pero me llevé la sorpresa que dice que a los de México no podemos descargar esa base de datos. Ya no pudimos entrar al dato, digamos, más fino, porque el análisis de Marco Casale hace otra cosa interesante. Él se va a las provincias donde Pachacutic había obtenido una buena votación sumando los votos de Luisa González. Estamos hablando de Cotopaxi y de Imbabura, en donde eso llevaba un 56% en Imbabura, un 57% en Cotopaxi. Bolívar también. Sí, pero es que la diferencia, ¿por qué no las incluí? Porque Bolívar y Chimborazo había ganado en la primera vuelta Noboa. Y con una diferencia, por ejemplo, Bolívar 49-28. Sí, pero Isa había obtenido 18. Claro. Eso ya nos lleva a un 46. Es decir, prácticamente en esas 2 provincias, digamos, no era suficiente para darle la vuelta, ¿no? Pero sí era suficiente para darle la vuelta en Cotopaxi. En Imbabura había ganado Luisa González, ¿no? Entonces, resulta ser que en la primera vuelta,
Luisa González no solo no aumenta en la proporción que se esperaba. Ahora, cuando se establece decreta el estado de sitio en estas provincias de Ecuador, pues resulta ser que en muchas de ellas había ganado Luisa González en la primera vuelta. Ahí está Guayas, Orellana, Imbabura, El Oro, con una diferencia de entre 3.3 en Imbabura hasta 8.6 en Orellana. ¿Cómo entender eso, no? Que pase de ganar a perder. Es imposible. De ganar a perder, ¿sabes qué, Jaime? Mira, los que analizamos datos electorales no nos chupamos el dedo. Aquí no hay magia. Sería muy difícil explicar desde el punto de vista sociológico que gente que votó por Luisa González en la primera vuelta, después dijera, no, ya no vamos a votar por ella. O que la CONAIE, movilizando a sus bases, que es una organización indígena muy fuerte, y diera indicación de voto, la gente no le hiciera caso. Mira, Tal vez un porcentaje mínimo del voto blando puede ser que lo convencieron el 1%, 2%, pero no hablar ya de tantos puntos, ¿no? Es correcto. 11 puntos no es creíble. Si a mí me pidieran una conclusión como consultor, yo diría, los datos no son creíbles, habría que volver a contar. Miren, aquí en México yo hago análisis doctor, perdón que lo interrumpa. Cuando hablamos de volver a contar, no podríamos volver a contar aleatoriamente. Tendríamos que contar voto a voto. Mira, lo mismo se hizo, Carla, en Italia. Imagínense, se volvió a contar voto por voto, uno por uno, de manera manual. Es decir, no se utilizaron equipos de cómputo. Hay muchas maneras de hacerlo, es voluntad política. Pero la ley no permite acá contar todo. Voto. Es un porcentaje. En el caso de México, bueno, por ejemplo, si yo me fuera porcentaje, yo me iría... 33% me parece. Yo me iría a los extraños cambios en Guayas, Orellana, Imbabura, El Oro, en donde extrañamente Noboa le da la vuelta. O sea, si yo tuviera que hacer una muestra de revisión, la haría ahí. Hay muchas maneras de hacerlo. En México, el equipo de científicos que desconfiamos de los resultados electorales, propusimos, por ejemplo, usar 3 equipos de cómputo distintos para después hacer el cruce. Se proponían equipos de cómputo, el del Consejo Nacional Electoral y el de 2 universidades públicas, para garantizar que los datos tenían que checar. Efectivamente, Jaime, ustedes desgraciadamente, legalmente, no tienen esa posibilidad. Pero yo creo que los resultados dejan a Noboa en un papel de ilegitimidad. Mira, ya nada más para comentar, los datos de las encuestas del 12 de enero al 13 de abril, de las encuestas de ustedes en Ecuador, las tengo aquí en una gráfica, es un análogo de un instrumento que usamos acá en México que se llama Pulse MX, que utiliza un método matemático, estadístico, bayesiano, no es nada más el promedio, en donde revisan todas estas encuestas en los tracking polls, los seguimientos, y ustedes van viendo una diferencia. Lo que tú dices, Jaime, es esencial. Estas diferencias, a veces arriba González, arriba Noboa, a veces González, arriba Noboa, pero vaya quien vaya arriba, la diferencia es muy pequeña. 2 puntos, máximo 3. Entonces, ¿qué significa? Tú ya vas hacia una elección donde ya vas midiendo, porque una encuesta es una fotografía del momento, Un tracking poll es una serie de fotografías, es como si fuera un video. Mido hoy, mido mañana, mido pasado mañana o mido cada semana. Normalmente los seguimientos son estadísticamente cada semana o cada 15 días o cada mes. Sigo. Este tracking poll me dice más que una encuesta. Ahora, 13, 19 tracking poll, no, pues me dice mucho más que uno. Entonces,
hay algo súper extraño. Pero miren, esto lo podemos aplicar para el análisis de diabetes, Casi 12 puntos. De producción industrial. Exacto, Jaime. Para mí, como matemático, porque también estudié matemáticas en Padua, como profesor universitario, como ingeniero, como formador de ingenieros, mi conclusión es fuerte: los datos no son creíbles en su elección. No son creíbles. Matemáticamente hablando, no son creíbles. No es algo ideológico, no es una posición contra Daniel Noboa, no. Matemáticamente estos datos, que son muy sencillos, en realidad, checan un extraño comportamiento que nos deja más dudas que certezas. Y todo lo que aceptó la autoridad del Consejo Nacional Electoral desde el gobierno, ¿no? El no uso de celulares, 24 horas antes del proceso decretó estado de excepción justamente en las provincias donde gana Luisa González. Se dieron una serie de cosas medias raras. E incluso el día de la votación, tú ibas a votar y las mesas, los biombos donde tú votas estaban frente a los que forman parte de la mesa electoral. O sea, ya no había privacidad. O sea, ya estaban, ellos veían hasta incluso por quién votabas. Cosas extrañas. Muy raro, muy raro. Habría que revisar, ojalá y reine la cordura, porque 11 puntos de ventaja realmente en este contexto, con el contexto que estás dando, Jaime, y con el cúmulo de irregularidades, un poco lo que dijo Carla al inicio, porque parte de estas irregularidades se dieron desde la primera vuelta. Entonces, habría que sospechar si no desde la primera vuelta se manipularon. Hay que hacerlo muy sencillos, miren, muy sencillos. En 2006, platicando con amigos expertos en programación de computadoras, hace 19 años, nos decían, es muy fácil manipular el voto a posteriori. Cuando tú utilizas un instrumento informático, uno de mi amigo mejores programadores de México me dice, lo hace un estudiante de bachillerato. Lo puede hacer. O sea, tú con una máquina puedes alterar los resultados, sí lo puedes hacer. Por eso sería importante lo que sería la compulsa. Los datos, que a diferencia de ustedes, los datos en México son públicos. Tenemos un sistema que se llama PREP, Programa de Resultados Preliminares, en donde tú puedes checar casilla por casilla, sección por sección, cuáles fueron los datos oficiales, y después lo puedes compulsar con una foto de celular de una cosa que le llamamos sábana, que son los resultados fuera de casilla, de tal manera que garantices que los resultados que aparecieron por la ciudadanía coincidan con el PREP. Y luego eso debe de coincidir con el conteo final, que es el conteo distrital. Si no hay manipulación, todos estos datos deberían de ser transparentes y accesibles a todos para sus análisis. Doctor, yéndonos un poquito al otro lado, al tema de los gobiernos que están reconociendo ya al presidente Daniel Noboa, pero hay algunos gobiernos que no lo reconocen. El caso de Gustavo Petro dice que hay que esperar. Al inicio él sí se pronunció y lo felicitó, pero después vio lo que estaba pasando y dijo hay que esperar. Y la presidenta de México también dijo hay que esperar. ¿Qué criterio merece esto? Mira, les recuerdo que tenemos una presidenta que de profesión es física, con maestría y doctorado en ingeniería. No sé si me explico. No es fácil que esto que yo vi, lo ve nuestra presidenta. La gente que venimos de la parte científica, tenemos esa ventaja. Ahora, ¿qué sucede, Jaime? ¿Qué puede explicar el caso de Lula o de Boric en Chile? Si tú vienes de un país, a mí me costaba muchísimo trabajo explicarles a los europeos el concepto de fraude electoral, porque ellos no lo hacen, porque no lo aplican. Entonces hay países donde dices, bueno, esos fueron los resultados, está muy bien,
pero ellos no son académicos, no son científicos, no son ingenieros, no están entrenados al análisis de datos. Entonces, por eso el caso de Petro es interesante. Habría que rectificar. Yo me iría con la recomendación de la OEA, pero eso explica el caso de la doctora Claudia Sheinbaum. Repito, el hecho de ser física con maestría y doctorado en ingeniería la hace una persona, y nosotros lo vemos aquí en México, altamente entrenada para cuestiones técnicas. No es fácil engañar a Claudia Sheinbaum en cuestiones numéricas, no lo es. O sea, podemos estar seguros que la decisión de la doctora Sheinbaum de esperar para poder reconocer un gobierno se basa en lo técnico, no básicamente en situaciones políticas que ya han venido sucediendo y que rompieron las relaciones entre Ecuador y México. Digamos, Carla, que en el caso de México es doble. Por un lado está la certeza numérica. Mira, quienes hacemos ciencia, yo tengo una sección en la televisión que se llama Dato Mata Relato. Si a mí el dato me dice que estoy equivocado en mi concepción, acepto que me equivoqué. Pero si los datos no cuadran, entonces te deja un alto nivel de duda. Pero aquí sí hay un aspecto político. La invasión de la Embajada de México con el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador. Tomen en cuenta que la doctora Claudia Sheinbaum viene del mismo partido que Andrés Manuel López Obrador, es del mismo movimiento. Acá en México le llamamos el segundo piso de la 4T. El primer piso y los cimientos los puso Andrés Manuel López Obrador. Le preguntaron, Carla, esto a la presidenta la semana pasada, y ella dijo claramente, no vamos a mantener relaciones con Ecuador por la violación de la legislación internacional de haber invadido. Hay que recordar que internacionalmente, si tú invades una embajada, estás invadiendo un país. Así es. Entonces, son las dos cosas. O sea, son las dos cosas. Ese es un elemento distinto. Alguien que no fuera física con doctorado en ingeniería, a lo mejor se iría nada más por la parte política. No, aquí la doctora Claudia Sheinbaum y el equipo que tiene alrededor saben perfectamente que los datos no son plausibles. Entonces es la doble vertiente. Y se agudiza aún más con las declaraciones del gobierno del Ecuador cuando se pronuncia y dice que es posible que exista o que quiera existir pues un posible atentado y que son compatriotas pues mexicanos los que estarían viniendo para este tipo de situaciones. Se agudiza aún más. 5 minutos antes de entrar con ustedes, le estaban preguntando eso a la presidenta. Nuestra presidenta se ha caracterizado, y creo que ustedes lo han seguido en esta discusión de los aranceles, por cabeza fría. Es una presidenta, acá le decimos que no tiene mecha corta, no es una presidenta que le guste pelear, no es una presidenta que responde desde las emociones, es alguien que hasta pudiéramos catalogar como fría en política, porque es muy seria. Tiene casi el estilo de AMLO. Es distinto porque, mira, influye mucho tu formación. Andrés Manuel López Obrador era politólogo, acá decimos un animal político, y la doctora Claudia Sheinbaum viene de la Facultad de Ingeniería, es otra formación. Ideológicamente es la misma cuenca, pero la doctora Claudia Sheinbaum tiene su estilo propio. ¿Cómo contestó a estas acusaciones de Noboa? Con un documento oficial muy mesurado por parte de Relaciones Exteriores, que parece absurdo. Pero miren, yo les digo, en 2006, cuando se da el fraude electoral en México, Felipe Calderón, el que hizo el fraude, para desviar la atención del fraude, se inventó una supuesta guerra contra el narco. Desata una militarización del país, policías municipales, federales, en provincias, etcétera. ¿Por qué? Porque eran tales las protestas del fraude que él no podía salir a la calle.
Entonces, cuando alguien gana con un fraude electoral, busca desviar la atención. Yo lo primero que pensé con las declaraciones de Noboa es, quiere desviar la atención de estos resultados totalmente anómalos. Es una realidad eso. Es correcto. La última, doctor. El hermano de la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador es cónsul en Nueva York, en Estados Unidos. ¿Esto podría poner en duda algo de los resultados o qué? Mira, quizás del resultado no, pero del conflicto de intereses sí, porque un hermano que es funcionario gubernamental. Son historias, y miren, qué bueno que estamos interactuando Ecuador y México, porque en 2006 va de nuevo. Resulta ser que quien manejaba el padrón electoral era el cuñado del candidato que hizo fraude. Ahí sí, Jaime, ahí sí te la creo. ¿Por qué? Porque en el manejo computacional del padrón, era el cuñado el que manejó ese padrón. Ahí sí estamos 100% seguros en México que de ahí vino la manipulación. En este caso, el hermano de la presidenta pues es cónsul en Queens, pero sí podríamos hablar de conflicto de intereses. Hay una relación en la cual no se entiende si tu hermano y cuál es la relación con tu hermano y si él es funcionario gubernamental y tú estás en un organismo que debería de ser neutral. ¿Y aceptaste todo lo que te dijo el gobierno que había que hacer en el proceso? Es que cabe esa posibilidad, Uh-huh. Doctor, queremos agradecerle por el tiempo que nos ha brindado. Era media hora, pero creo que nos hemos pasado a 43 minutos, si no me equivoco. Jaime, pues saludos cordiales, un abrazo desde México. Carla, aguanten, en México ya nos pasó cuando se vienen los fraudes electorales, el hecho de que Noboa lleve a gente de Blackwater, que se han caracterizado por ser asesinos en Medio Oriente, quiere decir que las cosas se pueden poner duras en Ecuador. Este estado de sitio de 60 días, pues es para evitar protestas electorales, pero yo creo que el pueblo de Ecuador va a seguir adelante, se lo merece. Y si alguien pierde una elección por un voto, debería de aceptarlo, siempre y cuando no haya habido manipulación. Aunque legalmente no se pudiera, creo que la única manera de limpiar la elección es el conteo en el 100% de las casillas, o lo máximo que permita la ley. Ojalá y se dé. Doctor, lo vamos a seguir contactando para análisis de otros temas de la política mundial, ¿no? Carla y Jaime, pues saludos cordiales hasta Ecuador. Yo me paso a otro programa de la televisión mexicana y muchos saludos. Gracias, doctor. Qué bueno escuchar este tipo de análisis, ¿no? Totalmente técnicos, este análisis forense que nos hace el doctor y estas comparaciones, ¿no? Comparaciones de últimas votaciones en distintos países, ¿no? Y no solo Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Eso nos da mucho a pensar, eso nos hace también reflexionar y reflexionar en que era algo que esperábamos o que lo teníamos claro que podía pasar porque la cancha vino inclinada desde el día 1, ¿no? Pero recibir esos resultados, ¿no? Con esa enorme diferencia, y por eso yo le decía al doctor Jaime, si desde la primera vuelta ya hubo una cancha inclinada, desde la primera vuelta ya teníamos inconsistencias, entonces es muy difícil aceptar o comprender ese margen de diferencia en el balotaje de la segunda vuelta. Y lo vuelvo y lo repito, o sea, aquí no es que está en duda el que pueda, que hubiese o que ganó Daniel Noboa. Es ese margen de diferencia que yo sé que a la ciudadanía del progresismo no le cuadra. Yo siendo el presidente que me están cuestionando en este momento, lo que haría, lo correcto, a ver, CNE, yo mismo voy, por favor, que se revisen todos los votos. Y yo concuerdo con usted. Y salgo de cualquier duda, ¿no? Yo concuerdo con usted. Eso ayudaría a legitimar el proceso, a legitimar la imagen del presidente Daniel Noboa ante el Ecuador y también ante el mundo. Eso le haría bien a él. Así la ley no permita contarle
todos los votos. Bueno, ahorita... Como presidente diría, por favor, cuenten los votos nuevamente y salimos de este lío. Es lo correcto. Dijo Andrés Guzmán y se acabó esta prueba. Se termina todo el lío allí. Que una o sea, expresión es que si no hay nada raro, ¿por qué tienes que oponerte, pues? Eso no lo entiendo yo.